Muchas gracias, apreciado hermano, por su gentileza y también los saludo a todos, deseando que el Señor les esté bendiciendo. Eh, Gracias también por la oración. Asimismo, igual voy a pedir al Señor que me dé su espíritu. Yo siempre lo hago, no por despreciar la otra oración, pero siento que es algo que necesito un poco más de oración. Así que voy a orar para iniciar, ¿ya? Acompáñeme, por favor. Amante Padre. Nos reconocemos ante ti indignos, nada somos, nada merecemos y solamente somos un instrumento defectuoso en tus manos, Señor. Pero te suplicamos que tú nos puedas dar de tu Santo Espíritu para poder ofrecer un mensaje que sea de utilidad para todas las personas, para sus situaciones que están viviendo. También para llenar el corazón de esperanza y, y de una esperanza mayor, que es conocerte a ti, que es obtener la salvación, Señor, no por las obras, sino por conocer el amor de Cristo Jesús, quien hace una obra transformadora en nuestras vidas por medio del Espíritu. Te rogamos que nos puedas preparar en esta mañana para recibir este mensaje, puedas ayudarnos a comprenderlo, pero sobre todas las cosas aplicarlo. Gracias por tu misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, eh, ayer estuvimos comentando un poquito, ¿cierto? En relación a la sangre, la importancia que tiene cuidar la sangre y cómo la sangre es lo que da vida y una sangre que no está buena es la que enferma, ¿verdad? Porque es el fluido que recorre todo el organismo. Por lo tanto, ahí está la clave, la vida. Voy a compartir la pantalla para hoy día tratar otro tema tan importante como el de ayer, que es la primera parte de este tema, ya por la hora, porque no tengo tiempo para hacer algo tan largo, pero sí vamos a hacerlo en dos partes, ¿ya? Y ahí vamos a ir también resolviendo algunas de las inquietudes que había ayer, las preguntas que había ayer en relación, por ejemplo, al metabolismo, ¿ya? Eso vamos a iniciar hoy día y mañana vamos a continuar. Voy a tratar de hacerlo, son temas largos, o sea, para entenderlos bien, requieren más de 2 días, pero vamos a tratar de sacar lo más relevante, ¿ya? Bueno, el título del tema de hoy día es cómo nutrir nuestra sangre. Ya nosotros ya ayer estuvimos viendo que una sangre tóxica enferma, ¿cierto? Y que una sangre a la que le falten nutrientes también enferma. A lo mejor no es que tenga tantos tóxicos, pero sí está más nutrida, también es causa de enfermedad. El exceso o la carencia, ambas cosas, ambos extremos son nocivos para nuestra salud. El exceso de nutrientes que son tantos que generan mucho residuo y no se pueden digerir en el organismo, así como la carencia de nutrientes. La palabra de Dios nos dice en Éxodo 15:26, un texto bastante citado en las exposiciones de salud, pero que es de suma relevancia porque dice que si nosotros oímos atentamente la voz de Jehová Dios y hacemos, lo estoy hablando para nosotros, ya está escrito de otra forma, pero lo estoy hablando para nosotros, y hacemos lo recto delante de sus ojos y damos oído a sus mandamientos y guardamos todos sus estatutos, ahí viene una promesa maravillosa. Dice, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Es categórico, ¿ya? Ahora, si nosotros estudiamos hacia atrás la cultura egipcia, hay indicios que muestran que esa cultura tenía hábitos alimenticios bastante errados, tenían muchos excesos, eh, eran de la buena mesa, ¿cierto? Pero había mucha mezcla de alimentos, eh, mucha complacencia al apetito, mucha abundancia, pero también había mucha enfermedad, ¿ya? Se encuentran datas de cáncer, por ejemplo, de enfermedades que son las mismas actuales en esa cultura. Por lo tanto, es bien interesante porque acá dice que las enfermedades que envió a los egipcios, que también pueden ser las plagas, ¿cierto? Las plagas que el Señor mandó
cuando Moisés quiso sacar al pueblo de Egipto, también se puede interpretar así. Ninguna de ellas, ni las que habían en la cultura egipcia, ni tampoco las plagas, ¿ya? O en este caso podríamos decir las pandemias, las pestes, ¿cierto? Ninguna de ellas, si nosotros somos obedientes, Dios nos las va a mandar a nosotros, o las va a permitir que el enemigo de Dios nos las dé a nosotros, ¿ya? Pero ¿cuál es la condición? Dice, poner oído, hacer lo recto, guardar los mandamientos estatutos, ¿ya? O sea, no solamente saber, sino que practicar. Podemos saber muchas cosas, pero si no las practicamos, es como no nos sirve de nada, ¿ya? Así que ahí está la clave. Y para ver cuál es la dieta o la nutrición que Dios le dio al hombre, al ser humano, en su origen, cuando lo creó, lo formó perfecto, ¿verdad? Eh, Le dice ahí en el libro de Génesis, al inicio de la Biblia, en Génesis 1:29, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que estudiar cuáles son esas plantas y cuáles son esos árboles. A veces conocemos bastantes de ellos, ¿cierto? Por la cultura en la que vivimos, las cosas comunes que se consumen de temporada, ¿cierto? Lo que vemos a veces en los mercados. Pero también a veces hay otras plantas que nosotros no le damos relevancia, pero que también tienen una utilidad, ¿ya? Otro tipo de frutos, menos conocidos, pero que a veces están al alcance nuestro, depende de la zona donde vivamos. Es que dice toda, ¿ya? Toda planta que da semilla. Por lo tanto, nuestra dieta debe ser bien variada porque Dios nos da toda planta, todo árbol, no nos da algunas plantas y algunos árboles, ¿cierto? Algunos frutos, no, nos da variedad. Por lo tanto, ¿por qué se hace énfasis a todo? Porque necesitamos variedad de nutrientes, ¿ya? No una comida monótona, ¿ya? Cultural monótona, típico, ¿cierto? En una cultura se consume mucho el maíz, por ejemplo, México, ¿ya? Mucho el maíz, todo con maíz, ¿ya? Que no es malo el maíz, o sea, Dios lo diseñó para el alimento, además para peor se hizo modificaciones a las plantas, ¿cierto? Que además ya eso trae problemas, pero se consume, ejemplo, no sé, la tortilla de maíz con un proceso que es bastante refinado, ya no es natural. Es rica, sí, no es mala de sabor. Yo la probé cuando estuve en México, me gustó. eh, Sobre todo las artesanales, las que hacen en casa. Ya, es una atención que hacen allí los mexicanos, muy amorosos, que son ellos muy amables, y con sus tortillas hechas a mano, ¿ya? Porque eso es como lo tradicional y ya lo otro es lo industrializado que lo venden listo. Pero además de ello, por ejemplo, en una comida se consume la tortilla de maíz, el maíz, así en elote que le llaman ellos, o choclo le llamamos nosotros acá en Chile. Y además de ello, preparaciones que llevan más maíz, como un guiso, ¿cierto? Y esto, entonces finalmente todo se traduce en un mismo tipo de alimento y ahí es donde se producen los excesos de cierta nutriente en desmedro de otros, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que abrirnos un poco más a ello. En nuestro país, para no criticar a los de México nomás, porque en realidad estoy haciendo una crítica constructiva, ya no es que sea malo el alimento que hacen allá, pero es un exceso de un mismo tipo. Nosotros aquí tenemos el exceso con el trigo, ¿ya? Aquí todo es trigo, todo es pan, todo es masa, ¿ya? Mucha masa. Todas las recetas típicas, masa, empanadas con masa, ¿cierto? Se consumen muchas cosas dulces con masa. Y así cada país, Venezuela, ¿cierto? Tiene el tema también de la arepa, todo es mucha arepa. En otras partes el arroz, ¿ya? El arroz blanco, mucho arroz, excesivo. Entonces, Dios no nos ha dado un solo tipo de alimento, nos ha dado variedad. Y tenemos que aprender y estudiar cómo comer más variado para que nuestra salud también repunte, porque si haciendo las cosas como las hacemos no estamos en buen estado, es porque algo estamos haciendo mal y tenemos que cambiar, ¿verdad? Tenemos que mejorar. Y Dios nos abre la mente para poder hacerlo. Bueno, ahí tenemos en la dieta original, ¿cierto? Que había em, frutas. Bueno, vemos unas frutas ahí que se ven apetitosas, pero sin duda que las que Dios diseñó en el origen tienen que haber sido muchísimo más ricas, más bonitas, más aromáticas, ¿cierto? Una textura más agradable que las que nosotros hoy día conocemos. Pero aún así, en su misericordia, Dios sigue todavía eh, otorgando al ser humano estos frutos, ¿cierto? Estas frutitas dulces, sabrosas, llenas de nutrientes, ¿cierto? Lo que se estudian
la ciencia de los fitonutrientes que tienen, los antioxidantes, las vitaminas, ¿cierto? Es maravilloso cómo Dios ha dejado en su naturaleza lo que el hombre necesita para constituir una sangre nutrida, pura, que circule correctamente, que haga un alimento que hace un proceso digestivo simple, ¿ya? Rápido, si lo comemos correctamente. También nos ha dejado otro tipo de frutos, ¿cierto? Con más aceitito y con otro tipo de nutrientes también, como más aminoácidos, que son los compuestos que forman las proteínas, ¿cierto? Mucho se habla de consumir una dieta alta en proteína y las dietas hiperproteicas, pero en realidad Dios ha dejado todo en su justa medida y a nosotros nos compete pedir la sabiduría para saber cómo equilibrar estos alimentos en nuestro plato, ¿ya? Que Dios nos ha dejado lineamientos también y luego los vamos a ver el día de mañana, cómo equilibrar. Pero primero es conocer en qué consiste la dieta original que Dios ha dado y además de otras instrucciones posteriores que Dios dio, ¿ya? Ahí tenemos, pero una tremenda variedad de oleaginosas. Ahora, con la alimentación artificial uno puede observar que muchas veces, yo lo observo por lo menos en las familias, cuando uno les habla de nutrición a las personas, dicen, no, es que mi hijo no quiere comer, no le gustan los frutos secos. ¿Ya? Eh, entonces, ¿por qué razón? Porque el paladar está adulterado, ¿ya? Es un paladar no santificado, ¿ya? En un paladar donde eh, ya nos gustan cosas que no son las originales, las que Dios diseñó, y le perdemos el gusto a las cosas que sí Dios dio para el ser humano. Está dañado por el pecado, ¿ya? Entonces eso hemos de reconocerlo y pedirle ayuda al Señor para que Él haga una transformación para poder obedecer, porque si nosotros nos dejamos guiar por nuestras propias inclinaciones pecaminosas, estamos perdidos, ¿ya? Y de hecho estamos destinados a tener las mismas enfermedades que sufrieron los egipcios y que hoy día sufre el mundo entero, ¿verdad? Si nosotros no aprendemos a valorar y a gustar de las cosas que Dios diseñó para nuestra salud. Dios creó al hombre con un propósito, ¿ya? Un propósito muy, muy grande. Dice el salmista, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que a los ángeles. O sea, reconoce el salmista que Dios tuvo tanta misericordia de crearnos poquitos menores que los ángeles. Y luego dice que él ve las obras, observa, ¿cierto? Y dice, y el hombre comparado a esas obras, al cielo, a las estrellas, ¿cierto? A la luna. ¿Qué es el hombre? Dice, para que tú te preocupes de él, para que lo visites. Pero dice que al hombre, a ese ser insignificante, Dios lo diseñó poco menor que a los ángeles, lo coronó de gloria y honra y lo hizo señorear sobre las obras de sus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oye, eso es algo evidente, o sea, si nosotros observamos el mundo, todo el crecimiento que ha tenido el mundo, ¿cierto? Cómo el hombre puede crear alimentos, cómo puede hacer tecnología y tanta cosa, usando los recursos que Dios da al hombre, que no, el hombre no los crea, Dios los da, los pone a disposición y da además inteligencia al ser humano. Pero ¿qué ha hecho el enemigo de Dios? Usado esos elementos para ensoberbecer al ser humano, llenarlo de orgullo, de ambición, eh, crearle una mente perturbada donde ca- eh, cambian totalmente las prioridades que Dios, para las cuales Dios diseñó para la felicidad del ser humano. Eso fue por la entrada del pecado, pero al principio no era así. Aquí en este gráfico que podemos ver, que está basado en un párrafo de uno de los libros, me parece que lo hice con el eh, Patriarca y Profeta, ya, me parece, no me acuerdo bien, pero es uno de los libros escritos por Elena de White. El Señor dice que Dios creó al hombre a imagen de Dios, en armonía con la voluntad de Dios, con una mente que comprendía lo divino, con afectos puros, apetitos y pasiones bajo el dominio de la razón, santo y feliz de llevar la imagen de Dios.
en perfecta obediencia a la voluntad divina. O sea, era un hombre que tenía un dominio de sí mismo admirable, con una mente, pero agudísima, ¿cierto? Y que vivía en armonía a la voluntad de Dios. No tenía la voluntad trastornada, la tenía sujeta al Padre, que supuraba afectos puros, su amor, el amor lo llenaba, ¿ya? Era santo, era feliz. ¿Por qué? Porque vivía en plena conciencia de que era la imagen de Dios. Él era la imagen de Dios. Por lo tanto, eso generaba perfecta obediencia a la voluntad divina. Perfecta obediencia. Esa era la condición maravillosa y amplia en la cual Dios creó al ser humano, en la cual Dios quiere restaurar en nosotros esa imagen, de la cual nosotros si lo miramos distamos mucho, ¿verdad? Porque vivimos en armonía con la voluntad de Dios, distamos de ello, nos falta, ¿cierto? ¿Tenemos una mente que comprende lo divino o tenemos una mente embotada que medio entiende la palabra o que no tiene interés en las cosas de Dios? El abismo que hizo el pecado ha separado al hombre de Dios, ha separado a nuestra raza humana del Creador. Y ya por ende los afectos nuestros no son puros, ¿cierto? Son egoístas. No podemos dominar nuestros apetitos, no tenemos un dominio de razón, porque no nos motiva el amor. Por lo tanto, si no nos motiva el amor, nos motiva el egoísmo, ¿ya? Y una complacencia propia no nos motiva y por lo tanto no puede haber santidad, porque la santidad no se consigue por un esfuerzo del ser humano, sino que es la obra transformadora que puede hacer Dios en el ser humano de ir cambiando sus tendencias malas por cosas buenas. Y por lo tanto hay una pelea en nuestro ser, ¿cierto?, entre dos poderes que quieren dominarnos y que no quieren que nosotros tengamos una perfecta obediencia a la voluntad divina. Y eso ya no nos hace a su imagen y así estamos en un círculo vicioso. ¿Cómo salir de ello? ¿Qué estrategia Dios nos ha dado para salir de ese estado? Bueno, Dios en su misericordia también, en el principio, dio otra cosa más para el ser humano, para que pudiera comer después que pecó, ¿ya? Hubo un cambio ahí. El Señor en su origen, ¿cierto? En Génesis 1:29 da una dieta en origen. Y luego, como parte de las consecuencias, ¿cierto? De su mal, de su error, de caer en el pecado, ¿cierto? Y le dice, espinos y cardos te producirá, refiriéndose a la tierra, ¿ya? Y comerás plantas del campo, ¿ya? O sea, lo establece como norma, comerás plantas del campo. Y bueno, él le dijo que iba a tener que cultivar, ¿cierto? La tierra con esfuerzo, con dolor y todo. Y ahí vemos en esa imagen una persona cultivando las plantas del campo, ¿cierto? Cultivando las hortalizas y aquellas cosas que Dios otorgó en su amor al ser humano por misericordia para ayudarlo a sanar, para ayudarlo en el deterioro que él iba a tener en adelante, ¿verdad? Ya no tenía todos los procesos bioquímicos, ¿cierto? Todo perfecto, en perfecta armonía. Ya no, entraron las emociones negativas, entró el miedo, ¿cierto? El hombre tuvo miedo porque se vio desnudo, dice, se tapó con su propia justicia que eran las hojas de higuera, pretendiendo tapar, ¿cierto? Su infracción. Lo mismo que hacemos hoy día, queremos tapar a veces nuestra, nuestra falta, ¿cierto? Nuestros pecados, nuestras caídas, con una justificación. No, yo no soy tan malo, ¿cierto? Hay otros peores. Señor, yo no lo quería hacer, pero es que es tan difícil, ¿cierto? Y así, en vez de ir y reconocer nuestro mal ante Dios, ser honesto, nos engañamos, el autoengaño. No, un orgullo, ¿cierto? Para no aceptar muchas veces cosas que Dios ha dejado, que nos enseña, pero que no queremos aceptarlas porque no son las que se nos ocurrieron a nosotros, o porque tocan las fibras de las cosas que más nos gustan y no queremos ser transformados en las cosas que nuestra voluntad no quiere ceder, porque nuestra voluntad es terca, ¿ya? Pero aquí Dios dice, no, yo te dejo plantas del campo porque eso es lo que necesita tu cuerpo para sanarse. Adán, desde el momento que empezó a tener miedo, el miedo genera una paralización de los procesos del organismo, genera mucho daño, ¿ya? Y eso a nivel metabólico produce una intoxicación, produce enfermedades, y estas plantitas, estos espinos, cardos, tienen propiedades
altamente desintoxicantes, equilibrantes. Por ejemplo, cuando uno siente miedo, suele aumentar, es un ejemplo nomás que estoy poniendo, suele aumentar la glucosa en sangre, ¿ya? Eh, el- la hormona llamada cortisol, secretada por las glándulas suprarrenales, da una señal al organismo de que necesita más energía, ¿ya? Para reaccionar al miedo, a los temores. Y como les dije ayer, los miedos no el cerebro no diferencia si son o imaginarios o son verdaderos, ¿ya? Eso no lo identifica el cerebro. Por lo tanto, actúa nomás el cuerpo en modo automático, ¿ya? Y cuando yo me veo enfrentada a una cosa que me causa un verdadero peligro, ¿ya? Por ejemplo, si yo estoy aquí en mi campo y está un poco expuesto donde yo vivo porque no está cerrado, porque es campo. Entonces puede saltar alguien la valla, ¿cierto? Y meterse un ladrón. De hecho, no hace mucho a una persona cercana a mí le pasó que entró un ladrón a la casa en su campo, donde vive su hija, y amenazó con una pistola a su nieto, ¿ya? Entonces, es algo que te deja pero súper mal que te pase algo así. ¿Y tú qué quieres hacer? Si tú vienes, si tuvieras que viene un ladrón, te arrancas, pues no te vas a quedar ahí para que te vengan a matar. El cuerpo reacciona. Bueno, ante los miedos también de la vida cotidiana, el cuerpo reacciona. Y para poder tener esa energía suficiente para correr, ¿cierto? Hacer ese proceso, el cuerpo saca por unos procesos metabólicos inversos a lo que es contrariamente cuando uno come, ¿cierto? Sacar las reservas, saca glucosa y la tira a la sangre, ¿cierto? La tira a la sangre. Y si esa glucosa no se ocupa, porque realmente nunca se fue a correr nada, sino que uno tiene el miedo ahí, nos tiene paralizado el miedo, no sale corriendo la persona a gastar la glucosa, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Esa glucosa se empieza a acumular, empieza a generar problemas metabólicos, empieza a generar acumulación de exceso de lípidos, ya mucho triglicérido, colesterol, y daña al organismo. ¿Qué hacen estas plantas? Son equilibrantes, regulan, ya muchas de ellas. No son dulces, no son sabrosas, pero son eh, medicinales. Y muchas de ellas se pueden incluso preparar de una forma sabrosa y que son positivas para el organismo, ¿ya? El día domingo, mientras yo estaba en un curso bíblico, estaba en algo ocupada. Mi hija fue a preparar alimento, ¿ya? Mi hija mayor le gusta cocinar y sabiendo que a mí me gustan mucho los champiñones porque sé que tienen muchas propiedades medicinales, ella preparó un champiñón ostra que se llama, ¿ya? Y lo hizo de tal manera que le quedó tan sabroso, lo hizo con algas, alga madera, ya que es una alga que venden en los chinos para la comida china, y con varios tipos de pimentón. A ella no le agrada el pimentón, sin embargo lo hizo con pimentón de varios colores y otras verduras más le puso, me imagino que cebolla, no sé, no le pregunté bien la receta, pero le quedó, pero exquisito, 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 sabroso. Un alimento que no sube la glucosa en sangre, que equilibra, porque es parte de las plantas, aunque igual dicen que el reino fungi no es idealmente como planta a planta, pero dentro de lo que se ha estudiado, y no hay tampoco indicaciones de parte de Dios claras que digan que no se puede consumir, ese alimento tiene altas propiedades de reparación del intestino, de la pared intestinal y además de regulación del azúcar en sangre. Entonces, si nosotros vamos refinando nuestro apetito, empezamos a encontrar sabrosas alimentos que Dios ha dejado, que permite que puedan regular nuestras funciones, ¿ya? Respondiendo un poco a lo que la pregunta que hacían ayer sobre la diabetes. Ese tipo de comida que yo mencioné, champiñones, algas, son comidas que regulan mucho la glucosa en sangre. De hecho, en Japón en Okinawa, donde hay centenario, ellos comen este tipo de cosas, ¿ya? Comen así, con harta verdura, moderadamente, porque también ese es otro punto que lo vamos a tocar de ahí. Es importante no excederse las cantidades de los alimentos, comer variado, nutrido, pero no de una manera grosera, glotona, ¿ya? Hay indicaciones clarísimas al respecto que Dios ha dejado y hemos de meditar si nuestra salud está deteriorada o si nos estamos excediendo, ¿ya? Debemos aprender a no excedernos, llevar el equilibrio. Bueno, aquí a modo de ejemplo pongo un cardo, ¿ya? El cardo mariano. Cuando Dios le dice que no comerás más del árbol, ¿cierto? No, bueno, perdón, cuando Dios le dice que le dijo que no comiera de este árbol, ¿cierto? Del conocimiento del bien y del mal, no comerás de él,
pero en cuanto comió, le dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás planta del campo. Y le da otro castigo, entre comillas, ¿cierto? Si lo miramos negativamente, un castigo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces le dice, ahí se ven algunos castigos de misericordia de Dios, ¿ya? Comer plantas del campo, que la tierra produzca cardos, que cueste cultivar la tierra, que haya que sudar para comer. Todos ellos son parte de los remedios que Dios dejó, ¿cierto? El sudor sabemos que elimina mucha toxina y que es una de las formas eh, más fácil de desintoxicarse haciendo sudar el organismo. El movimiento ayuda a que la digestión funcione bien, a que el cuerpo no se envejezca, ¿cierto? Todo ello está indicado en los escritos del Señor como parte de los remedios naturales que Dios ha dejado, ¿ya? Sin duda que uno de los remedios, entre comillas, ¿cierto? Que Dios dejó son los cardos, ¿ya? Los cardos. ¿Para qué sirve este cardo? En particular este que estoy mencionando es un ejemplo, el cardo mariano. Bueno, tiene una función de regenerar las células del hígado, ¿ya? Tiene un compuesto que es bastante conocido en el mundo de la naturopatía, de la gente que sigue este tema de fitoterapia, que se llama sidimarina, ¿ya? ¿Qué hace este compuesto en el cardo mariano? Estimula la regeneración de células hepáticas o de los hepatocitos. Ayuda a la formación correcta de la bilis, que es el compuesto que genera el organismo y que emulsiona las grasas, ¿ya? Que permite que las grasas que uno consume en gotas grandes puedan pasar a ser gotitas minúsculas, ¿ya? Y que finalmente en pequeñas gotitas esa grasita podría digerirse y absorberse a través de unas enzimas que son proteínas que el cuerpo genera que se llaman lipasas, ¿ya? Esa bilis también es indispensable para obtener un buen equilibrio de la microbiota. Pone en orden las colonias de las bacterias intestinales. Nosotros en el intestino tenemos colonias de bacterias, de muchas bacterias, variedades, familias viviendo en nosotros, y esa bilis ayuda a equilibrar esas bacterias, ¿ya? También es una vía de eliminación de tóxicos liposolubles, o sea, en esa bilis que se elimina van tóxicos que solo se pueden disolver en en aceites, ¿ya? Cuando habla de lipo, habla de grasa, de aceite. Esos tóxicos no se disuelven en otro medio, por lo tanto, tiene que haber suficiente bili para eliminarlos. Y si no está bien formada esa bili, se disminuye esa eliminación de tóxicos por parte del hígado. Por lo tanto, una buena formación de bili está regulada por el consumo de este cardo mariano. También ayuda a eliminar los excesos de colesterol, ¿ya? Cuando hay mucho colesterol, hipercolesterolemia y prevención de problemas cardiovasculares. También tiene una acción en el músculo del intestino delgado y del intestino grueso, ¿ya? Ayuda a que pueda eh, operar mejor y no se paralicen los órganos. Tiene una acción antiinflamatoria, regula la acidez estomacal, protección de la mucosa gástrica, para quienes tienen problemas de gastritis, por ejemplo, ¿ya? En vez de estar tomando antiácido y cosas elaboradas por el hombre, Dios dejó aquí en forma natural. Se fijan que Dios nos da sus consejos y sus palabras así en vano, todo tiene una profundidad muy grande y tiene una trascendencia en nuestro bien, porque Dios nada hace por perjudicarnos, lo hace por nuestro bien. En su misericordia, en vez de ser un padre enojado, ¿cierto? Como cuando a veces nuestros hijos hacen cosas indebidas y uno como padre, ¿cierto? Se enrabea con el hijo. Puede actuar mal, actuar impulsivamente, pero Dios no es así. O sea, Dios es Dios justo, pero también es Dios misericordioso. Y en su misericordia Dios ha dejado esta parte, este versículo, ¿cierto? Donde habla de las plantas del campo, los cardos y todo eso, como medio de ayuda para el ser humano caído. Incluso para este tiempo, sin duda que podemos ver que es mucho más necesario que antes consumir más de este tipo de alimentos porque hay mucha más enfermedad, ¿ya? Estamos en una condición deplorable a nivel de la humanidad hoy día. También se habla de la dieta de Levítico 11, ¿cierto? Donde se definen animales puros e impuros. Y dice que hay ciertos animales, ¿cierto?, que se pueden comer, eh,
que son aquellos que tienen la pezuña partida en dos uñas y que rumian. O sea, aquellos animales Dios los clasificó como animales menos eh, sucios, ¿ya? Puros, entre comillas, en esos tiempos, porque hoy día estamos viendo que no es así. Hoy día el animal come cualquier cosa, nada que ver con lo que Dios le dio en su origen, y por lo tanto ya casi no existe esa diferencia, ¿cierto? También de nombre incluso animales específicos que no debe comer porque no cumplen estos requisitos, y si uno va a estudiar estos animales se da cuenta que cada uno de ellos tiene métodos de que no elimina los tóxicos hacia afuera, sino que los tiene en todo su organismo de una forma muy concentrada y que son sumamente tóxicos para el ser humano, como es, por ejemplo, el camello, el conejo, el cerdo, a modo de ejemplo, ¿ya? Ahora, hemos de hacer cambios al punto de tratar de dejar, para aquellos que todavía no lo han hecho, de comer alimentos de origen animal, por los tiempos en los que estamos viviendo, ¿ya? Sin embargo, a veces los que creemos que no comemos alimentos de origen animal, de alguna manera indirecta, el enemigo igual engaña y hace que igual comamos alimentos de origen animal, ¿ya? Dice, como familia estáis lejos de hallaros libres de enfermedad. Habéis usado el cebo de los animales que Dios en su palabra prohíbe expresamente. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves, ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada entre su pueblo. Bueno, eh, la sangre se usa en la industria alimentaria en algunos aditivos, ¿ya? Por lo tanto, si uno consume producto industrial, corre el riesgo de que los colorantes y todo ello venga trazas de sangre, aunque uno no coma directamente producto de origen animal. También en la elaboración de este tipo de panes, que son muy comunes en mi país, ya que se llaman ayuya, este pan por excelencia lleva manteca, ¿ya? Ahora hay gente que sí usa manteca vegetal, es cierto, algunas panaderías, que es la manteca de palma o manteca de grasa trans, ¿ya? Que tampoco es saludable, o sea, no tiene nada mejor que que la manteca animal, es súper inflamatoria, ¿ya? Por lo tanto, tampoco es un alimento recomendable, aunque no sea de origen animal. Sin embargo, muchos de estos panes, la mayoría diría yo, muchos tienen manteca de cerdo, ¿ya? Es la que le da mejor sabor, mejor que la manteca de vacuno. Yo lo conozco porque yo trabajé en esa industria, así que sé cómo es este tema. ¿Ya? La manteca de cerdo es la que por excelencia le da el sabor más agradable a los panes, la mayor suavidad, la mayor característica que buscan las panaderías. Por lo tanto, si nosotros estamos comiendo este tipo de panes, estamos comiendo cerdo, ¿ya? También se usa la manteca para muchas elaboraciones, ¿cierto? Incluso, por ejemplo, las humitas, ¿ya? Las humitas que son, en otros países no sé cómo le llaman, son preparaciones de choclo molido, envuelto en hoja, ¿ya? Aquí, si uno compra humitas, normalmente va a traer manteca, ¿ya? A lo menos de origen vegetal, pero probablemente de origen animal. Y de origen vegetal estamos hablando de grasas trans, que también es súper nociva, ¿ya? No tiene nada de bueno. Ahora, lo mismo pasa con las frituras, con los productos fritos que se compran en la calle, tienen manteca, ya sea de origen animal o grasa trans, no tiene otra cosa. Ya esos son los aceites que se venden en bidones y que ellos ocupan en cantidad, ¿no? Ellos no compran los aceites comerciales que uno consume, que también muchos de ellos son súper inflamatorios. Los vegetales, por ejemplo, el aceite maravilla incluso, es bastante inflamatorio, tiene mucho omega 6 en desmedro de omega 3. No es el más adecuado que Dios ha dejado, ¿ya? Y también, obviamente, si es carne frita, lo mismo. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos indirectamente, si no somos los que elaboramos nuestro alimento y estamos comprando alimentos, estamos equivocados porque estamos comiendo aquellos que pensamos que no comemos. Para quienes están tratando de llevar una dieta saludable. Ni decir de aquel que no se preocupa de esto, peor todavía, ¿ya? Hay engaño y siempre tenemos que estar viendo el engaño, que Dios nos dé esa lucidez para ver el engaño. Bueno, la carne, perdón, se sirve despidiendo un fuerte olor a grasa. ¿Por qué? Porque conviene al gusto, pero ¿a qué gusta? El gusto pervertido, ¿ya? Tanto la sangre como la grasa de los animales se consumen como manjares deliciosos, pero el Señor dio instrucciones especiales que estas cosas no debían comerse. ¿Por qué? Porque su uso produciría una corriente sanguínea enferma en el organismo. El no prestar atención a las instrucciones especiales del Señor
ha traído una variedad de dificultades y enfermedades a los seres humanos. ¿Acaso no es verdad lo que dice esto aquí? ¿Es un invento acá? O lo vemos día a día, la cantidad de enfermedades que hay, pero innumerables, ¿cierto? Cada vez más enfermedades raras y todo eso. Si estos, los seres humanos, ¿cierto?, introducen en su organismo lo que no puede constituir una buena carne y una buena sangre, deben soportar entonces los resultados de su falta de atención a la palabra de Dios. O sea, acá es consecuencia, ¿cierto? Lo que el hombre sembrare, eso, lo que el hombre siembra, eso cosechará, dice la palabra. Y así se cumple, tal cual. Acá dice este párrafo, este versículo, ¿cierto? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Wow. O sea, el temor que tenía acá el apóstol es que así como Satanás engañó a Eva, ¿cierto? Nuestros sentidos también, Dios, el enemigo los engaña, pues. Y nosotros a veces decimos, no, es que eso no me gusta, es que esto otro no me gusta, esto me cuesta. Pero ese es un engaño, o sea, estamos viviendo en el engaño. Si nosotros no hemos sometido nuestra voluntad completa a Dios, es que estamos engañados. No tenemos una sincera fidelidad a Cristo. De boca nos decimos cristianos, pero nuestra vida no lo refleja, ¿cierto? Aquí vemos un ejemplo de las galletas, por ejemplo, ¿ya? Están llenas, repletas de grasa saturada. Las galletas María, que se consideran entre comillas sanas. Para recetas sanas, a veces uno ve galletas María. Estos otros croissants, ¿cierto? Que se consumen mucho en Argentina, en Francia, por decir algo. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí un alimento que es pequeñito, ¿cierto? Pero que en una poca cantidad, 100 gramitos nomás faltan para que nos llenemos de calorías vacías y de falta de nutrientes. Y eso muchas veces es el día a día de la comida diaria que nosotros tenemos o que se la damos a nuestros hijos para empeorar las cosas. O sea, ni, por lo menos no hiciéramos daño solo nosotros los adultos, ya no, tenemos que darle cuenta a Dios, pero también lo hacemos con nuestra propia familia, con nuestros propios hijos. Y es tan conocido, hoy día uno conversa con las personas y dicen que a mí no me gusta la cocina. No, no tengo tiempo. Que cocine mi esposo. Yo lo he escuchado mucho, ¿cierto? Que cocine mi esposo. eh, ¿Para qué me carga la cocina? Ya, eso es algo antiguo, eso es algo de las mujeres sometidas, ¿cierto? Que cocinaban, hoy día está todo fácil, todo listo, llegar y comprar. Se venden en cajas las cosas que aparentan ser sanas, ¿cierto? Que dicen sano, con verduras, y le ponen hasta nombres bonitos de huerto, ¿cierto? Y nombres así que te da la idea inmediatamente de algo sano, pero en verdad uno si mira los ingredientes está lleno de aditivos, es solamente harina refinada. Por aquí pasaron las verduras, ¿ya? En una pizza, por ejemplo, ya llena de queso, que el queso es uno de los alimentos que no se recomienda, que es muy indigesto, que es sabroso sí, pero es indigesto. Y por aquí pasaron las verduras, ¿cierto? Y ya no, estoy comiendo sano, esto es vegetariano. O sea, títulos y nombres, imitación, porque siempre el enemigo de Dios ha querido imitar, ¿ya? Imita lo que Dios diseña y lo imita para engañarnos. Por lo tanto, hay que tener los sentidos despiertos. Mediante la complacencia de los sentidos, Satanás, el enemigo de Dios, trata de borrar del alma todo vestigio de la semejanza divina. ¿Se fijan que esto no tiene una trascendencia temporal? Ah, y así como así me voy a enfermar aquí nomás. Hay una trascendencia profunda, porque lo que Dios quiere es restaurar la imagen de Dios en el ser humano. Ya todo eso perdido, todo eso que lleva al sufrimiento al ser humano, Dios desea, y de hecho no solo lo desea, ha hecho provisión de ello por medio de la sangre de Cristo para que el ser humano, si acepta a Jesús como Salvador, pueda echar mano de esa promesa, ¿cierto? Que es la redención, que es la restauración de la vida en Cristo, la restauración de la vida eterna. Una promesa maravillosa que tal vez hay gente acá que nunca lo ha ido, que solamente entró por escuchar de salud aquí. Esta es la mayor esperanza que puede tener el ser humano, que es ser restaurado por completo a la imagen del Creador. Sin embargo, Satanás engaña al ser humano, ¿ya? Y lo engaña como león rugiente, anda buscando a quien devorar, dice la palabra, porque sabe que le queda poco tiempo. Y por lo tanto, esta no produce solo un daño aquí temporal, donde me va a dar un cáncer, me voy a enfermar. No, es mucho más trascendente. Separa al hombre de Dios en forma permanente, porque no permite
que se vuelva a escribir en nosotros la semejanza divina, la imagen de Dios, sino que borra del alma, porque al complacer nuestro sentido, estamos dándole dominio al enemigo, y borra del alma cualquier vestigio de semejanza divina, nos embrutece, ¿ya? Hay una obra que Dios dejó y un mensaje, que es el mensaje del tercer ángel, ¿ya? A lo mejor algunas personas nunca han oído de esto, les parece algo, unas palabras extrañas, pero es un mensaje que Dios ha dado potente para el tiempo final, que es este tiempo, que ya queda poco a esta tierra, y que es un mensaje que hay que darlo al mundo porque todos pueden echar mano de ese mensaje y de esa esperanza, que es maravillosa. Y esta obra de reformar la salud, que se le llama la reforma en pro de la salud, es un medio que Dios usa para minorar el sufrimiento en nuestro mundo. O sea, si yo hago caso a estos consejos, sin duda que mi sufrimiento va a bajar notoriamente, voy a ver resultados rapidísimos, pero además de ello, purifica a su iglesia. Y cuando habla de su iglesia, aquí no se está refiriendo a una denominación determinada. Está refiriéndose al verdadero pueblo de Dios que acepta a Dios como Salvador, como su Padre y a Cristo como su Salvador. Y que permite que el Espíritu de Dios more en ellos. Y ese pueblo necesita ser purificado, porque ya lo dijimos, estamos destituidos, estamos separados de esa imagen. Ya lo vimos al inicio. Dios quiere restablecer la imagen en nosotros. Y para que se ejecute esa purificación, está dada este consejo, este mensaje maravilloso, abundante, amplio. Hoy día la condición del mundo es así, ¿ya? De mucho sufrimiento, de mucha miseria, incluso a todo nivel de estrato económico, ¿ya? Pues el negocio más grande que hoy día hay son las clínicas, ¿cierto? La salud. La gente puede tener mucho dinero, puede haber tenido grandes ganancias, pero se enferma y hasta ahí llega su vida, ¿cierto? Incluso aún pagando las mejores clínicas, no encuentra dónde está la clave para restaurarse en totalidad, en plenitud. Y no hay ningún médico ni el más eminente que tenga la sabiduría divina para sanar completamente a los seres humanos que están en enfermedades catastróficas, por ejemplo. Pero Dios sí tiene ese poder y Dios en cosas sencillas ha dejado este mensaje. Bueno, esta obra ya que Dios quiere hacer en nosotros, en esta tierra que es purificar, también se está haciendo en el cielo, ¿ya? Es una obra sacerdotal celestial que, donde Cristo está en el santuario celestial, de acuerdo a lo que dice Hebreos 8, 1 al 2, Romanos 3, 24. Él está como el verdadero sumo sacerdote y está haciendo un trabajo de justificarnos por su justicia perfecta y perpetua, ¿ya? Él está haciendo ese trabajo y esa es la justificación, es por la fe en Jesús. La alimentación aquí no se debe hacer un asunto de salvación, ¿ya? Si yo como así soy salvo, si como mal soy perdido. Va a haber una consecuencia, por ende, porque la mente va a estar embotada y todo. Pero esta alimentación y estos cambios entran en otro campo, que no es la justificación, sino en el campo de la santificación, que es esa restauración que Dios quiere hacer, ¿cierto? De nuestra imagen, de plasmar su imagen en nosotros. Y este es un resultado cuando somos justificados en el cielo, empieza en nosotros ese proceso, ¿cierto? Y es la obra del Espíritu Santo conjuntamente con el esfuerzo humano. O sea, el esfuerzo humano es poner la voluntad, ese es el esfuerzo humano, ¿ya? Y Dios hace, y Jesús, o sea, perdón, Dios a través de su Espíritu, ¿cierto? Hace su obra. Por eso Jesús dijo, es necesario que yo me vaya y deje el Consolador. Porque Él hace esa obra en nosotros. Tenemos entonces en el santuario celestial que se está llevando a cabo este proceso, ¿cierto? Aquí un, no voy a entrar en mayores detalles con este esquema, porque es un esquema que tiene que ver con el don profético. Quizás muchos de ustedes sí lo conocen, pueden sacarle un pantallazo y estudiarlo, pero hoy día, hoy, estamos viviendo ese periodo, esa expiación en el cielo. Y casi como se está purificando en el cielo, y cuando había el día de la expiación en el santuario, no entraba el producto de origen animal, no se comía carne. Hoy día nosotros estamos llamados a dejar el producto de origen animal, sobre todo las carnes, ¿ya? También la leche, porque la leche hoy día está, pero plagada de enfermedades, de toxinas, ¿cierto? Partiendo de que Dios no la dejó como alimento para el ser humano, la leche de vaca, porque esa leche Dios se la dejó al ternerito. En forma artificial se hacen producir leche para consumo de la tierra, ¿cierto? Para el ser humano, en forma artificial. Se le hacen engaño a las pobres vaquitas ahí, ¿cierto? Como que tienen un ternero, se le dan, estimulan con hormonas, pero en realidad Dios no diseñó ese modelo de alimentación.
Y por eso trae tanta enfermedad el consumo de la leche, porque tiene hormonas, antibióticos y una carga de enfermedad de los mismos animalitos que hoy día están muy enfermos también. Los huevos es casi lo mismo, ¿cierto? Las avícolas no le dan a las gallinitas el alimento natural que Dios le diseñó, sino que otras cosas, alimentos artificiales. Y eso es lo que nosotros recibimos y que ensucia nuestra sangre. Bueno, este mensaje del tercer ángel, ¿cierto? Ahí está graficado en una imagen. Uno puede decir, ¿y de qué se trata este mensaje? Bueno, es el mensaje de la justificación por la fe, ¿cierto? Es el mensaje tercer ángel, justificación por la fe. ¿Y qué es lo que es esto? Que para quien a lo mejor nunca ha oído este concepto. Bueno, es la obra que Dios puede hacer en mi vida, derribando mi propia gloria, la gloria del hombre. Y hacer por mí, por el hombre, ¿cierto? Lo que no está en mi poder hacer por sí mismo. Qué bonito, ¿cierto? Yo digo, esto que estamos hablando acá me cuesta tanto dejar todo eso que me gusta. Pero Dios puede hacer esa obra y esa es la justificación por la fe. Ayudarme a hacer lo que yo por mí no puedo hacer. Y cuando el hombre ve su propia nada, o sea, su propia condición que nada puede por sí mismo, recién ahí está preparado para ser revestido de la justicia de Cristo, que es una justicia que Cristo ganó por haber vencido la muerte, ¿cierto? Y resucitado. Y bueno, ¿cuándo se puede ver eso? ¿Cómo puede darse esta obra? Debemos eh, vivir esta experiencia. Dice, cuando comienza a alabar y exaltar a Dios durante todo el día, Dios llena el corazón de alegría, de esperanza. Ya no importa lo que pasa a mi alrededor, no importa los problemas, porque Dios llena mi ser. Al sostenerlos, se transforman a la imagen, a la misma imagen. ¿Qué es la regeneración? Es revelarle al hombre cuál es su propia naturaleza real, que en sí mismo no vale nada. Puedo tener todo el dinero del mundo, puedo tener todo el poder del mundo, pero yo no valgo nada, porque Dios es el que vale todo. Y cuando yo entiendo esa condición mía, incapaz de hacer nada por mí, ni siquiera por cambiar mis hábitos, ni siquiera por cambiar una tendencia mala en mi vida, pero entrego a Dios esa voluntad, decido no ir para allá, aunque me cueste, y dejo que Dios luche por mí, ahí es cuando va a empezar a haber crecimiento, cuando conozco la vida de Jesús, cuando conozco cómo Jesús vivía, lo admiro, me voy impregnando, porque uno se va pareciendo a lo que contempla. ¿Acaso no les ha pasado que de repente nos juntamos con personas? Esas personas tienen una manera de pensar o de hablar, y uno indirectamente va imitando eso, se va pareciendo. Por eso que es tan importante el rol que juegan los padres y los hijos, porque como sea uno con sus hijos, es el reflejo de cómo esos hijos van a ser en el futuro. Van a imitar conductas, líneas de pensamiento, ¿cierto? Eh, errores, aciertos, todo eso se refleja en los hijos. Por lo tanto, debemos pedir a Dios transformación para poder reflejar su amor y influir para bien a otras personas. Bueno, para saber cuáles son los mejores comestibles, tenemos que estudiar el plan original de Dios para la alimentación del hombre. El que creó al hombre y comprende sus necesidades, indicó a Adán cuál era su alimento. Le dijo, he aquí que os he dado toda planta que da semilla y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Ya lo vimos, ¿cierto? Y también le dio el permiso, y no solo el permiso, la recomendación y el deber de comer plantas del campo. Y ahí vemos, ¿cierto?, cuáles son estas dietas, cómo está diseñada esta dieta. Está compuesta de básicamente 6, o sea, agrupaciones de alimentos. Hortalizas, en su generalidad frutas, ya vamos a entrar en más detalle mañana con estos alimentos, ¿cierto? Oleaginosas y semillas, cereales, tubérculos y legumbres. Todos ellos son los alimentos que Dios dio en ambos versículos, ¿cierto? Que leímos, como parte de la alimentación del hombre. Y cualquier otra cosa que se aleje de esto no es parte del diseño original. Alimentos más procesados que los alimentos sencillos tampoco lo son, ¿ya? Dice los cereales, las frutas carnosas, los frutos oleaginosos, las legumbres y las hortalizas constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador, preparado del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Comunican una fuerza, una resistencia y un vigor intelectual que no puede obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante. Ahí está la clave, ¿cierto? Ahí está para constituir una buena sangre. ¿De qué debo llenar mi organismo? De estos alimentos. Aquí están, sencillos, colores, ¿cierto? Lleno de nutrientes, repleto. He de aprender a comer así, con estos ingredientes en mi dieta y no otros, ¿ya? Entonces ahí entrará la galleta María, ¿cierto? Entrará el croissant,
que está hecho en base de trigo, pero con una montonera de procesos y adición de otras cosas. Entrará ahí, no, entra la carne, no está la carne, ¿ya? Entra el queso, tampoco está el queso. Entra, qué sé yo, tanta cosa que se vende incluso con etiqueta de vegano y todo eso. Entran ahí, no entran, ¿ya? No están en la dieta original para el hombre caído, porque original para el hombre perfecto era solo este versículo. Para el hombre caído ya se le añadió este otro. Bueno, esta parte no la voy a ver hoy día, ya, esto no va a me cansar, la voy a saltar, mañana quizás la ponga. Vemos hoy día que la situación actual del mundo es así, ¿cierto? Lleno, lleno de patologías. De la mente, ¿cierto? Como la ansiedad, la depresión, el estrés, los cánceres que están a la orden del día en aumento cada vez en forma alarmante. Enfermedades cardíacas, hipertensión, común, ¿cierto? Se ve como algo normal del envejecimiento, tener problemas de hipertensión. Uno le dice, ¿estás enfermo de algo? No, solamente soy hipertenso, dice, ¿cierto? Y hoy esa persona era sanita y de repente le vino un ataque cardíaco y un paro, un accidente cerebrovascular y hasta ahí llegó. Pero era sanito, nunca se enfermaba. Ni decir las enfermedades metabólicas, el hígado graso y la obesidad. Se considera ya como algo normal, ¿cierto? De los jóvenes, incluso desde jóvenes ya con esos problemas. Resistencia a la insulina, todo eso, ¿cierto? ¿Y qué conlleva todo esto? Lleva a que el hombre se desespere y que haga cosas absurdas como matar, ¿cierto? Homicidio, suicidio, o sea, la mente trastornada totalmente. Enfermedades cerebrovasculares ya las vimos. eh, los síndromes de personalidad, ¿cierto? Porque los neurotransmisores no funcionan bien en la mente y hay una hiperactividad del cerebro o trastornos de espectro autista, que son trastornos donde hay parasitosis, hay metales pesados, hay problemas de comunicación entre los hemisferios cerebrales. Alergias, ¿cierto? Comunes, ¿no? En niños alérgicos, todos somos alérgicos aquí, no, no podemos salir a la naturaleza, nos hace mal el polen, ¿cierto? Soy alérgica al sol, al polen, a este alimento, al plátano, a esto. Son daños, deterioros que hay en nuestros órganos que generan estos problemas, problemas de sistema inmunológico, alteraciones, toxicidad. Infecciones recurrentes, enfermedades hormonales, ni decir, ¿cierto? Lleno, lleno de hipotiroidismo, problemas de la próstata, problemas de ovario, al útero. Grito y plata ser un ginecólogo especialista en endometriosis, que es una de las patologías que yo he sufrido por tener, y por faltar a la ley de Dios en gran parte de mi vida. Lleno, ya, lleno de enfermas y falta de especialistas, cobran el dinero que quieren por una cirugía para quitarles la molestia que genera esos problemas severos hormonales. ¿Ya? eh, pero es negocio redondo la enfermedad en realidad. Vacío existencial, individualismo, actitudes que son en contra de nosotros mismos. Bueno, Dios no quiere que vivamos así, ¿ya? No es el plan de Dios este, de ninguna manera. Es común sobrecargar el estómago, un pecado común, demasiado alimento, demasiada cantidad. Y cuando agobiamos el sistema con demasiada cantidad de alimento de distintos tiempos de digestión, eso genera una baja, ¿cierto? En vez de la vida y la vitalidad, en vez de mejorar, o sea, en vez de hacernos mejores, vamos envejeciendo, ¿no es cierto? Vamos decreciendo. Y así es como Satanás quiere que se hagan las cosas, porque así el hombre usa su fuerza vital en trabajo innecesario, ¿ya? Al disponer una excesiva carga de alimento. Por eso la palabra nos aconseja que debemos detenernos cuando hay mucha variedad de alimento y mucha tentación, ¿cierto? Poner cuchillo a la garganta, dice. Si tienes gran apetito, si te sientas a una mesa, ¿cierto? Abundante, rica, retente, no codicies sus manjares delicados. Pan es pan engañoso. Existen dos clases de hijos de Dios. Vamos a terminar con esta idea, ¿ya? Aquellos que dicen seguir la reforma pro salud y que son demasiado rígidos, ¿ya? Ideas rígidas e impositivas generan enfermedad, ¿ya? Daño, desnutrición, lo cual uno puede verlo en los exámenes de sangre, ¿ya? Yo no voy a cansar a tocar ese tema en esta semana porque es bastante amplio, no da para tocarlo muy profundamente, pero en los exámenes de sangre uno puede ver, ¿ya? En un hemograma, en un examen de bioquímico, uno ya puede ver si hay nutrición suficiente o déficit, ¿ya? Si los órganos están funcionando bien o están alterados, paralizados. Y ese es un tipo de hijo de Dios que es rígido y que no está haciendo bien. Y hay otro
que es el que no obedece la voz de Dios, o sea, se hace el sordito, ¿cierto? Y come nomás lo que venga. Total, Dios, no es- Dios nos ama, es toda misericordia, Dios nos comprende. ¿Ya? Y ahí dice este párrafo, dice, me han sido presentadas dos clases de personas. La primera constituida por los que no están viviendo de acuerdo con la luz que Dios les ha dado, y en segundo lugar los que son demasiado rígidos para llevar adelante sus ideas unilaterales de reforma, para imponérsela a los demás. Cuando asumen una posición se aferran a ella y se llevan casi todo por delante. Bueno, la primera clase, aquella que no está viviendo, dice, eh, primero adoptó la reforma, pero por imitación, ¿ya? Pero no tuvo clara comprensión de sus principios. Muchos de los que profesan la verdad la han recibido porque alguna otra persona la recibió y por más que quieran no pueden dar razón alguna de su fe, no comprenden. Por eso son inestables. Dicen, ay, no sé, pues son llevados por todo viento de doctrina. eh, no, es que hoy día hay que hacer un detox de esto y no puedes comer esto. Y Dios dice, no, está dentro de tu dieta, puedes comerlo, apréndelo a comer. Restringe un tiempo tal vez, pero vuélvelo a comer. No, es que no se puede, por ejemplo, no sé, pues las papas, ¿ya? Las papas porque inflaman las articulaciones, es verdad, es cierto que tienen unos compuestos inflamatorios, pero si yo logro bajar la inflamación, no tendría que de por vida no comer papas, por ejemplo, ¿ya? Sino que aprender a comerlas en su proporción, de una forma elaborada que no sea inflamatoria eh, o no sé, todo crudismo, ¿ya? Todo crudismo. También no es el equilibrio que Dios ha dado. Entonces, eh, lo que nosotros debemos es aprender el conocimiento práctico de los principios, ¿ya? Y pesar nuestros motivos a la luz de la eternidad. Porque dice que estas personas, en vez de obtener un conocimiento práctico de los principios en que se basan todas sus acciones, en vez de cavar hasta el fondo y edificar para sí un fundamento correcto, andan en una luz emitida por antorcha ajena, que, por, que con seguridad se va a apagar. Por eso que hay que estudiar uno. Dios tiene que hacerle la experiencia a uno, ¿ya? Tenemos que tener una experiencia nosotros con Dios, de aprender de Él sus enseñanzas, sus ideas. Dios es equilibrado, no nos va a llevar por un camino erróneo, ¿cierto? Dios perfecto. Bueno, ya vimos, ¿cierto? Que ideas estrechas generan un menú mezquino, ¿cierto? Y lo hace por ideas erróneas propias, ¿cierto? Ideas personales. Día por día se consumen los mismos artículos sin variar, ¿cierto? Hasta que como resultado se produce la dispepsia y la debilidad general. Eso que produce un grave daño, a veces por economía, ¿cierto? Se produce un régimen empobrecido. Dios no quiere un régimen empobrecido. La verdadera temperancia nos enseña a abstenernos completamente de lo perjudicial y a usar con cordura lo que es saludable. Ya eso es lo que debemos aprender. Vamos a ir mañana avanzando un poquito más en ello. El Señor nos llama y nos promete que si nosotros estamos alineados con el cierto, dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina. Qué linda, qué hermosa promesa, ¿cierto? Si hoy día estás aquejado, estás enfermo, sufriente, Dios te promete sanidad y medicina. Curación, dice, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. O sea, no solo hacer una curación del cuerpo, sino también de la mente. Qué más lindo, qué cosa más linda tener paz en la mente, ¿cierto? Conocer la verdad, dice, la verdad os hará libre. Dios nos va a revelar abundancia de esto. Y Él nos promete, solo quiere nuestro corazón entregado a Él. Que Dios nos bendiga a cada uno. Voy a orar para terminar esta exposición. Bendito Señor, te alabamos por tu misericordia, por tu gran amor, por tu paciencia, Señor, con nosotros. Te suplicamos que tú puedas darnos los frutos de tu espíritu en nuestra vida, Señor. Que tú puedas ayudarnos a ser la clase de personas equilibradas y que se interesan, Señor, en cuidarse, en aprender, y no solo para egoísmo personal, sino para ayudar, Señor, para llevar el mensaje precioso de la justificación por la fe, de la esperanza, Señor, a aquel que no conoce. Como un medio, Señor, tú has dejado estas hermosas enseñanzas. Ayúdanos a conocerte, Señor, ayúdanos a amarte y llénanos de esa abundancia de paz y sanidad, Señor, de esa abundancia de paz y verdad. Nos ponemos a ti en tus manos, Señor, reconociéndote todas nuestras faltas y errores y pidiéndote que tú hagas una obra transformadora en nuestro ser, que nos deje querer como el hacer, Señor, que nos ayude a cambiar nuestros hábitos, todo lo que sea necesario hacerlo para ponernos en armonía a ti. Bendice a todas nuestras familias y en este día guárdanos de todo mal. Todas estas cosas las pedimos y le agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
Amén, amén. Amén. Muchas gracias, doctora. Feliz día. Feliz día para Amén. todos. Amén. 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 Muchas gracias por el tema de hoy. No se Sí, escucha, John, se escucha bajito. bueno, muy bueno. Ahí como me escuchan ya. Ahí se escucha mejor, sí. Sí, Bueno, mejor. gracias, hermana Lidia, por el tema de hoy. Que el Eterno te siga guiando. Gracias, mi hermano. ¿Tiene Igualmente. tiempito? No tiene tiempito, doctora. Casi nada de tiempito, la verdad, que tengo que salir a trabajar, así que, y de hecho mañana Ah, voy a bueno, estar peor que tranquilo. ahora, con menos tiempo, así que voy a tratar de hacer un poco más cortito. Pero sí, un par de Ah, bueno, preguntas podría responder, ¿ya? Sí, no había problema. Unas ah, dos. ¿quién tiene alguna pregunta? Ah, bueno, aquí ya escribieron una. Dice, buenos días, quiero preguntarle, ¿qué posible curar un, un linfedema crónico? Quisiera curarme. ¿Con qué cosa? Linfedema, Honestamente no sé qué sí, es eso. linfedema. Linfidema. A ver, déjeme revisar. Ah, acumulación de líquido linfático. Ah, ya. Mm, Mañana voy a hablar de amén. eso. Ya voy a hablar de cómo bajar el líquido a nivel celular y voy a hablar también de cómo ayudar en los casos de hígado graso y diabetes. ¿Ya? Voy a hablar un poquito de la dieta equilibrada y cómo ayudarse a mejorar el metabolismo. Así que entre mañana y pasado vamos a dar respuesta a esas preguntas. Ya no voy a entrar ahora en respuesta porque tengo que explicarlo. Ya tengo que explicar un poco cómo funciona el organismo para entender. Sin embargo, lo que le podría decir es que tiene que bajar el consumo de glucosa. Ya, eso sí. O sea, todo lo que sean carbohidratos excesivamente y todo eso debe bajar el consumo y subir lo que es verdura. Caldos de verdura, caldos depurativos, todo eso, todo lo que sea diurético, ¿ya? Consumo de apio, por ejemplo. Y si va a comer cereales, que sean los más altos en fibra, como la avena, el mijo, la quinoa, ¿ya? No, no, por ejemplo, arroz, no maíz, no trigo, que son como más altos en glucosa. Y ahí Amén. va a ir Gracias. bajando ese sedena. Y Ah, bueno. movimiento, porque igual tiene que moverse la persona para que el líquido corra en el cuerpo. Ah, bueno, doctora. De todas maneras, muchísimas gracias. También terminamos casi 100 familias aquí en Amén. Qué lindo. en el Zoom. Y doctora, entonces mañana, mediante Dios, mañana nos veremos, si Dios lo Ah, permite. así sea. Cuídense, que tengan un hermoso día. Nos vemos mañana. Ya nos quedan 3 jornadas solamente, ¿ya? Que el Señor les bendiga hoy día.